César Vallejo, considerado uno de los genios más brillantes de nuestra historia, dejó como legado maravillosas obras vanguardistas que fueron reconocidas no solo en nuestro país, sino tuvo gran trascendencia en Europa. Pero antes, nuestro poeta pasó por muchas etapas, una de las cuales fue integrar el Grupo Norte, y esta es su historia. Vallejo nació en 1892 en un pueblito serrano llamado Santiago de Chuco, donde estudió la primaria. Posteriormente viajó a Huamachuco para cursar los estudios secundarios. Ya en 1913 ingresó a la Universidad de Trujillo, donde se graduó de bachiller con su tesis El romanticismo en la poesía castellana, porque le apasionaba a los grandes literatos de la época, en la cual investiga, compara y selecciona sus escritos. Fue precisamente en ese mismo lugar que observa cómo un grupo de entusiastas jóvenes universitarios tiene un accionar diferente y deliberante frente a los temas controversiales. Ellos fueron llamados la Bohemia de Trujillo, liderados por Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya La Torre, Eduardo González Viaña, Macedonio de la Torre, entre otros, y que tuvieron gran importancia en el desarrollo cultural del Perú. Sus veladas transcurrían entre lecturas, comentarios de los nuevos libros, conferencias improvisadas y hasta recitaciones poéticas hacia altas horas de la noche. Los integrantes deambulaban por las calles trujillanas con ruidosa alegría. El movimiento tuvo un mayor brío, difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte. Fue desde entonces que el grupo fue conocido con el nombre de Grupo Norte, constituyéndose en el centro inspirador y animador de la novísima corriente intelectual y literaria en todo el norte del Perú, que luego se extendió al país entero. Víctor Aya de la Torre, hijo de una familia aristocrática, destacó pronto como líder estudiantil, apoyando a la clase trabajadora. Luego participó en protestas contra el régimen de Augusto Leguía. En 1924 fundó el APRA, como movimiento político con proyección continental y de orientación socialdemocrática, donde fue candidato presidencial en las elecciones de 1931 y encarcelado en 1932 por el gobierno de Luis Sánchez Cerro, siendo liberado en 1933 para volver nuevamente a ser perseguido ya bajo el gobierno de César Benavides. En 1956 regresó a su país y fue elegido presidente. Y en 1962, pero fue un golpe militar, le impidió tomar posesión un año después. Perdió las elecciones frente a Fernando Belaúnde Terry. En 1978 la Junta Militar convenció a las elecciones para una asamblea constituyente. Aya de la Torre, presidente, la asamblea inicia el diálogo democrático con todos los electores políticos. Antenor Orrego Espinosa nació el 22 de mayo de 1892 en Santa Cruz, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, y siendo el año de 1914, a los 22 años de edad, estando aún en la Universidad de Trujillo, fue uno de los fundadores del grupo denominado la Bohemia de Trujillo. Destacó como filósofo, literario, político, pensador, aprista peruano y periodista. Sus obras más destacadas fueron Notas Marginales, Ideología, Polémica y El Monólogo Eterno. En 1923, asociado con Alcides Espelucín, fundó el Diario del Norte, en el que participó su grupo, que desde entonces adoptó el nombre del Grupo Norte. Orrego y Vallejo, el día en que se conocieron, desde su encuentro inicial, Orrego y Vallejo entablaron una amistad de toda la vida, de una forma espontánea y sin una expresión formal. Ambos supimos desde el primer instante que íbamos a ser buenos amigos de toda la vida. Lo supimos por esa intuición juvenil. Vallejo en Europa fue para él terrible, pues él era un hombre muy sencillo y humilde, que se dio cuenta que en su país de origen no iba a lograr progresar y obtuvo su viaje gracias a que su amigo se lo pagó. Él decidió viajar a París debido
Al enterarse que su proceso judicial podría reabrirse nuevamente, decidió enrumbar su viaje. Al principio su situación económica no era tan buena como la que él hubiese deseado tener, pero para él no fue impedimento, porque no dejó de ejercer lo que tanto quería y se inspiró en la ciudad, en la belleza de los árboles y todo lo que le rodeaba. En octubre de 1924 ingresó al hospital por una operación a las úlceras intestinales en el Hospital de la Charité, la Casa del Dolor. Allí él llora y se deprime muchísimo por no tener el apoyo de su familia y el que ellos no estén cerca. Luego salió del hospital y obtuvo suerte. La suerte le empezó a cambiar. Empezó a trabajar como periodista en revistas múltiples, en Revista Mundial, en Amauta y en Variedades. Allí también conoció a Georgette, una joven, la que poco tiempo después su madre falleció. La madre de Georgette no aceptaba su relación, por lo mismo Vallejo se decidió alejarse de Georgette. Él, al enterarse que su madre había muerto, él la busca, ya que no había ningún impedimento para impedir su noviazgo, ya que su mamá era la que se oponía a su relación. Luego del fallecimiento de su madre, él decide casarse con ella. En 1931 fue testigo de la Segunda República en España y escribe Paco Yunque y Tuxteno. Grupo Norte. César Vallejo hizo de la Bohemia de Trujillo el grupo literario más célebre del Perú. Su talla literaria ayudó a otros miembros del grupo, quienes produjeron poemas, trabajos periodísticos y discursos políticos. El grupo Bohemia fue considerada cuna intelectual, redactando publicaciones periodísticas. El acceso a la prensa dio entrada a la vida cultural de Trujillo y permitió que sus obras se leyeran en otras ciudades del país. Es así que Vallejo recibe de Antenor Orrego sus apreciaciones a su poesía y de José Eulogio Garrido a su prosa. En estas publicaciones también se promocionó la poesía de Alcides Pelusín, Juan José Lora, entre otros. Óscar Imaña lamentablemente no publicó en forma de libro su obra lírica durante su vida. En 1915 surge el Grupo Norte, que duró hasta 1930. El Grupo Norte o Grupo Trujillo se inscribe en el marco del fermento descentralista que tiene vigencia en el Perú en los inicios del siglo XX. El punto de encuentro de esta efervescencia es el cambio o transformación de las estructuras económicas y sociales que afectaban particularmente a las provincias o periferias de las capitales. Estos ilustres personajes sensibilizaron a través de su arte a la sociedad para tener una posición activa en la transformación y cambio de estos problemas. Eduardo González Viaña nació en 1941 en Chepén. Muchos amigos, no jugaba demasiado, leía demasiado, entonces aprendí más bien a leer, creo que por eso, porque me hice más amigos, todos los amigos del mundo, a través de los libros. A través de los libros pude entrar en todas las geografías y en todas las historias, y en todos los tiempos. Novelista, periodista, catedrático en Estados Unidos, intelectual comprometido con un humanista solidario y respetuoso de la libertad y de la naturaleza, defensor del derecho de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos a vivir en ese país y de poder mantener su idioma. El Congreso del Perú le otorgó en noviembre del 2009 la Medalla de ese Poder del Estado, en su más alto grado, por una vida dedicada a la literatura y por su defensa de los inmigrantes del mundo. González Viaña podría considerarse como legatario consecuente de la generación de intelectuales, llamado Grupo Norte, que se formara en la ciudad de Trujillo en la primera mitad del siglo XX. Ha ganado elogios y premios de la crítica literaria por considerarlo un literario defensor. Es por ello el heredero consecuente del llamado Grupo Norte. Sería una idiotez que cambiara mi vida. Sería una estupidez de mi parte, ¿no?, que dejara de un lado las ilusiones que me han hecho vivir hasta ahora.
esas ilusiones me harán vivir todo el tiempo que tenga que vivir sobre esta tierra. El Grupo Norte fue de gran importancia para el desarrollo cultural del Perú. Varios de sus miembros destacaron nítidamente en los campos de la literatura, del pensamiento y de la política, a nivel nacional, continental e incluso universal, como fue el caso del poeta César Vallejo y del político Víctor Raúl Haya de la Torre. Los bohemios empezaron publicando sus colaboraciones en las revistas Cultural Infantil, órgano del Centro Escolar de Varones de Trujillo, e Iris, publicación de vida efímera, y en los diarios La Reforma, dirigido por Orrego, La Industria y El Federal. Pero el movimiento tendría que tener un mayor brillo. Es en ese entonces que la difusión e influencia alrededor del diario trujillano El Norte, fundado por Orrego en asociación con Alcides Espelucín en 1923. Desde ese entonces, el grupo fue conocido con el nombre del Grupo Norte. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce en honor a la gran obra de César Vallejo.